Bueno, buenos días, jóvenes. Buenos días, licenciado. Buenos Buenos días. días, licenciado. Buenos días, Luis. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Bueno, voy a dar primero unos avisos. La próxima, la semana después de vacación, vamos a tener un evaluado. Entonces, están ya sabedores. Si quieren, el día jueves próximo, podemos hacer una especie de reprise. Si hay algunos puntos que creen que hay que reforzarlos. Eso significa que tendrían que estudiar, escuchar las grabaciones. Y pues, si hay dudas, como ya dije, pues los tratamos el próximo jueves, previo para el evaluado que va a ser al solo venir de vacaciones. Porque la primera semana de abril, pues es la semana de vacación, y nos vamos a ver hasta la siguiente. Bueno, ese por un lado. Por otro lado, he estado esperando los grupos y no me han mandado grupos. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Teníamos la duda de cuántas personas serían por grupo. Bueno, le había dicho que eran 6, se los dije varias veces, 6 por grupo. ¿Qué más hay? ¿Qué otro obstáculo hay? Porque no me han mandado ningún grupo. Bueno, parece que es rey de la silencio, ¿verdad? ¿Qué pasa con, por ejemplo, con Carla Vanessa? ¿Cómo está tu grupo? Disculpe. ¿Cómo va la formación del grupo? ¿Grupo de trabajo? Sí, por correo se la vamos a enviar. Va, me lo mandan, por favor. Lo mismo, no sé, quiero preguntarle a Eunice cómo está su grupo, ya lo hizo. Nos falta todavía 2 integrantes. Ya, ¿y qué están haciendo pues sí, el ciclo va avanzando? Yo necesito saber quiénes son porque voy a entregar ya algunas tareas. Entonces, quiero saber cómo están conformados los grupos. Jefferson, ¿cómo estás con tu grupo? Hola, Lick. Fíjese que en nuestro grupo sí ya está completo. Está el compañero Giovanni, el compañero Daniel Arturo, Kevin, mi persona. Este día le enviaríamos el correo para informarle cómo está integrado el grupo y quién sería el coordinador. Ok, de acuerdo. ¿Quién más tiene problemas o ya tiene su grupo hecho? Andrea, Estamos conformando grupo todavía. conformando grupo todavía. Ah, ¿cómo están David, Adonai? ¿Cómo va tu grupo? Yo creo que ya estamos, licenciado. No hemos hecho la ficha, pero se la vamos a compartir. Ya, bueno, yo lo que esperaría es que me lo manden hoy o a más tardar mañana, porque en la próxima sesión quiero hablar ya de algunas tareas, ¿verdad? Y quiero dárselas a los grupos. Quiero saber quién es el coordinador o coordinadora. Además, les he dicho que ya vayan formando las formas de cómo van a comunicarse para que trabajen como grupo. Bueno, voy a estar esperando entonces entre hoy y mañana que me hagan llegar los grupos. No tengo ni uno todavía. Y así en la próxima reunión vamos a orientar sobre uno de los trabajos que van a hacer. Bueno, preguntas, dudas, quejas sobre los temas que hemos estado tratando. ¿No hay dudas, jóvenes? Todo No, está claro. licenciado. Todo está claro. Yo esperaría que sí, ¿verdad? Pero siempre... Lick, Sí, dime. yo la clase anterior yo no pude asistir y no pude comunicarle por correo. Y de hecho tenía una carta de permiso entonces, para hacerme constar. Sin embargo, quiero saber si usted se puede hacer como un breve
refresh ahí de lo que se comentó la clase pasada. Yo ya tengo apuntes y ahí estuve revisándolos. Solo quiero saber si se puede como retomar parte. ¿Qué parte, David? Hay una parte en la que decían de los elementos de la conducta, que era el yo y el super yo. Esa parte que tengo las anotaciones, pero me costó todavía entenderlo. ¿Quién más tiene dificultad sobre ello? ¿Alguien más tiene alguna dificultad en este punto? Bueno, mira, Yo aquí con lo mismo. ya, cómo no, Roberto. Ajá, bueno, vamos a ver. Fíjense, nos estamos refiriendo a una, realmente es una práctica terapéutica y una técnica de investigación cuando se habla de la teoría del psicoanálisis, ¿verdad? Y como decíamos, el autor es Sigmund Freud, un neurólogo austriaco, allá por 1896, ¿verdad? Y primero hay que recordar que este señor planteó que la infancia y la adolescencia es una etapa muy fundamental en el ser humano, porque es ahí donde se forma o se establece la estructura básica del carácter del individuo. Entonces es fundamental eso. Y además, a partir de su planteamiento sobre la teoría, básicamente lo que plantea es de que hay tres fuerzas emocionales en conflicto en el ser humano. ¿No? Están en conflicto, están en pugna. ¿No? Es decir, que la estructura de la personalidad tiene estos tres elementos, que son el ello, el yo y el superyo. ¿No? Y ya dijimos, están interrelacionados. Así existen interrelacionados. ¿Y cuáles son las características de uno y de otro? Primero dice el ello es la reserva de todos los impulsos biológicos fundamentales que motivan al instinto. Es decir, se refiere a los impulsos que nos llevan, por ejemplo, al hambre, la sed, los impulsos sexuales y todo lo que puede asegurar la supervivencia del ser humano o que proporciona placer, ¿verdad? Todo eso está en el ello. ¿No? Entonces el ello es el que exige, el que está exigiéndonos constantemente el suplir estos impulsos. Ya dije, la hambre, la sed, los impulsos sexuales y todo lo que nos puede parecer placentero en la vida y que nos sirven para la supervivencia. Entonces, ahí está una fuerza, que es una de las fuerzas que están ahí. Ahora dice Freud, este poderoso y activo elemento, es decir, el ello, a lo largo de toda la vida del individuo, ve frenada y controlada su insistencia por medio del yo. Ahí aparece la otra parte, el yo le frena. Es decir, lo que hace el yo es dirigir y controlar al ello, exigiéndole que trate de buscar, que busque las gratificaciones dentro de las reglas socialmente aceptables. ¿Se va entendiendo esa parte? ¿No? Vamos a ver, repitamos, el de ello exige, pide, a partir de estos impulsos biológicos básicos, instintuales, es el instinto. Pero el yo lo frena, o lo controla, o lo dirige, y algo así como que le dijera, está bien, ¿verdad? Cumplí esa motivación instintual, pero bajo estas normas, bajo estas reglas. No queda suelto, es decir, el individuo no tiene la libertad absoluta de satisfacer estos impulsos instintuales como quiera. Por ejemplo, bueno, la bebida, la comida.
los goces sexuales en una etapa de la vida del ser humano. No, le dice, bueno, usted, eso es instintual, no se puede detener, pero hágalo bajo estas normas, bajo estas reglas. Reglas que han sido socialmente aceptables. ¿No? ¿Se entiende esa parte? Hasta hoy. Entonces, también se decía que, a diferencia del ello, la mayoría de las reacciones del yo son conscientes. Porque en ello no hay un grado suficiente de conciencia. Ya dijimos que son instintos. El instinto de comer, de beber, todo el instinto que se desarrolla alrededor de la actividad sexual. Entonces no lleva una dosis fundamental de conciencia, mientras que el yo sí, ¿verdad? Es consciente. Ahora, el super yo, ¿qué es el super yo? Según este planteamiento teórico, es la fuerza interna que adquieren los valores y los ideales en una sociedad. Entonces, la fuerza interna es la fuerza que tienen esos ideales. Entonces, vean, una cosa es el ello pidiendo, exigiendo, resolver esos instintos, esos impulsos instintivos. Viene el yo, lo frena, trata de frenarlo y de conducirlo. Y el ello significa la fuerza que tienen esos valores. Porque una cosa es tener el valor, pero la fuerza no es igual. Es decir, en cada individuo, se supone que a lo largo de la historia de nuestra práctica en la vida social, hemos adquirido valores. Todos y todas hemos adquirido valores, ¿verdad? Pero la fuerza del valor no es igual en todo. Hay unos que tienen más fuerza en su valor, y por lo tanto va a ser más efectivo el yo cuando trate de frenar al ello, ¿no? Por esa fuerza. Si no tiene mucha fuerza en esos valores y en esos ideales de la sociedad, el ello no va a poder frenar el yo no va a poder frenar al ello. Entonces, ¿cómo para hacer un esquema? Vamos a decirlo de la siguiente manera. El yo se encuentra como al centro, porque el ello está exigiéndole, ¿verdad? El yo le está exigiendo a la persona resolver esos impulsos instintuales. Y el yo está al centro. Y el super yo está al otro extremo, viendo cómo están la fuerza de la fuerza que tiene esos valores que se han querido socialmente. Y yo les decía en la clase anterior, ¿cómo se puede manifestar la fuerza o la poca fuerza o la nula fuerza de los valores? O la poderosa fuerza de estos valores. Bueno, les decía, en el caso de aquel individuo que transgrede las normas, transgrede la ley, en búsqueda de satisfacer estos impulsos instintuales. Por ejemplo, la persona que es violador o violadora, que viola, va a tratar de resolver un impulso instintivo, sexual, por ejemplo. Sexual. Pero ese impulso se supone que todos los seres humanos lo tenemos y se manifiesta de una manera mucho más potente en cierta edad de la vida. Pero ¿cómo resolvemos el problema? A través de ciertas normas. Normas creadas socialmente. En una serie de códigos morales o de planteamientos religiosos. Ahí juega un papel también la parte religiosa, que son normas también, normas sociales. Entonces le dice cómo resolverlo, cómo canalizar esos impulsos, por ejemplo, la sexualidad. Pero alguien que no tiene fuerza en su valor, bueno, le es fácil cometer un delito como la violación.
la violación o los crímenes en general, porque imagínense cuando una persona comete un crimen, un asesinato, por ejemplo, allí ha habido una ausencia de valor, ¿verdad? Entre otras condiciones que han habido para que se cometa ese acto, ha habido una ausencia de valor o de valores. Por eso, como en nuestra sociedad desde hace tiempo se ha detectado que andamos muy mal en los valores, en un momento dado se ha querido hacer campañas para fortalecer los valores. Pero estos valores no se resuelven, ¿sí, Roberto? Sí, Lick, mil disculpas por la interrupción, ¿verdad? No, está bien. Tengo una consulta referente a otra cosa. El grupo sí se podría conformar por 7, uno de los grupos. Vamos a ver. Si ya no hubiera grupos de 6, sí, pero también con una condición, y el grupo debe estar consciente. ¿Cuál es la condición? Que yo voy a exigir más. A un grupo de 7 le voy a exigir más, ¿verdad? Que a un grupo de 6. Porque es lógico, pues, que hay 7 personas ahí van a hacer un mejor trabajo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, cómo no. Entonces decía que está ese juego, entonces, ¿verdad? Entre esas 3 fuerzas que tiene el ser humano. Ahora, les decía que levantar los valores de una sociedad no basta con hacer una campaña. Es bueno hacer una campaña de valores, por supuesto, ¿verdad? Pero no basta con eso, porque los problemas de los valores en cuanto a su fortaleza, debilidad o ausencia en una sociedad determinada, tiene que ver con las condiciones materiales de vida. Eso es lo que determina, condiciones materiales de vida. Y en última instancia, está en el fondo de hasta dónde en una sociedad hay valores fuertes en el individuo o hay ausencia de valores en el individuo, ¿verdad? Pero repito, una campaña sí puede darse. A propósito, en ese momento, yo recuerdo que en algún momento, en esa discusión de los valores, algunos grupos quisieron manipular, tratando de formar una norma, una ley, en el cual en las escuelas, en los centros educativos, se leyera la Biblia, ¿verdad? Que de por sí eso ya es una contradicción, ¿verdad? Porque depende de quién lo va a hacer, si es un evangélico, un católico, solo ahí ya daría un conflicto, ¿verdad? ¿Quién es el que va a orientar a la práctica religiosa? Pero no es así el problema. Hay que hacer campañas al margen de eso, es decir, las campañas hay que hacerlo y sobre todo hay que trabajar por cambiar condiciones materiales de vida, ¿verdad? El que roba, por ejemplo, digamos el ratero, ¿verdad? El que le llamamos en el caló popular ratero, ¿ah? Generalmente es gente marginada. No lo es aquel que roba millones de dólares que saca del Estado, no, esa es otra cosa, ¿verdad? Sin embargo, también carece de valores, aunque la motivación puede ser ya el acaparar dinero del Estado, como suele darse en todos los procesos de corrupción en un país determinado. Entonces, repito, el problema sí habla de estas 3 fuerzas en pugna, ¿verdad? El yo, el ello, el yo y el super yo. Pero vean las características de cada uno, ¿verdad? Eso deben revísenlo y vean las características de cada uno. Luego habíamos dicho de que esta relación que hay, esta situación de presión, por un lado el super yo presionando al yo con la fuerza de los valores, el ello presionando al yo también para satisfacer esas necesidades instintuales. Esto decíamos que produce una especie de ansiedad. Y frente a la ansiedad se crean unos mecanismos de defensa que son falsas soluciones, salvo uno de ellos, que es la sublimación. Estos mecanismos de defensa es la proyección, el desplazamiento, la sublimación y la racionalización.
Y hablamos de cada uno de ellos. Revisen el material, ahí está grabado, ¿no? Para que revisen el material de ellos. Son, decíamos, estos mecanismos de defensa son falsas soluciones, ¿verdad? Ante una situación de ansiedad. ¿Ah? Y estos mecanismos tienen dos características básicas. Uno es que niegan, falsean o distorsionan la realidad. Y otro es que se actúan o se activan sin que la persona tenga una conciencia de ello. Como ese material está ahí grabado, solo voy a mencionar el último, que es la racionalización. Fíjense, todos tenemos una tendencia a racionalizar nuestros actos, sobre todo aquellos actos que chocan contra la norma, contra la moral, contra lo correcto. Es decir, no es una sociedad que hemos aprendido a ser autocríticos, a aceptar nuestros errores, menos a pedir disculpas y perdón, parece que eso nos cuesta mucho. Pero fíjense, entonces, como todos lo racionalizamos, todos tratamos de encontrarle una explicación lógica, ¿verdad?, a nuestros actos, o tratar de sustituir las razones reales por las razones correctas, es que usamos la racionalización. Y eso nos permite un poco tranquilizarnos. Yo les digo, llegamos tarde al trabajo, llegamos tarde al colegio o a la universidad, y en lugar de decir, mire, no tome en cuenta de que el tráfico es pesado y no me levanté temprano, sino que inmediatamente decimos, no, es que el tráfico estaba pesado. Obviamente el tráfico está pesado en este país, ¿verdad? Pero si sabemos que el tráfico está pesado, bueno, tendríamos que levantarnos más temprano, ¿verdad? Pero sin embargo, no hacemos esa autocrítica, no asumimos ello, sino que buscamos racionalizar. Y les decía que incluso racionalizamos hasta hechos violentos. En el machismo se racionaliza la violencia, ¿verdad? Es decir, se racionaliza. Entonces estamos siempre racionalizando. Cuando uso la palabra racionalizar, hice esta aclaración, es una falsa racionalización. No es el acto de la racionalización metódica, fundamental para el desarrollo del conocimiento. No, esta es una racionalización que lleva más a lo que conocemos como una falacia, porque es una falsa racionalización. Por ejemplo, se dice que algunas personas tienen en su racionalización que a las mujeres les gustan los hombres machos, los hombres fuertes, y una forma de manifestar es a través del machismo, ¿verdad? Entonces, hay una racionalización para justificar su acto machista. Entonces, a eso se refiere. Bueno, es con respecto a este punto. No sé si hay algún otro dato que habría que abonar con relación a este punto que decíamos con la teoría esta del psicoanálisis. ¿Hay algo más, jóvenes? Sobre la teoría del psicoanálisis. Por mi parte, quedó ya más claro. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, entonces vamos a pasar a otro punto. Y es el punto de los modelos de actitud. Modelos de actitud. Entonces vamos a ver algunos modelos. Y de nuevo los vamos a ir contrastando, tratando de ver si tienen o no validez, si es aplicable o no a la práctica publicitaria, ¿verdad? Y hasta dónde, pues, en la construcción de un spot publicitario o de un anuncio, podemos suponer, podemos inferir que se ha hecho uso de estos modelos. No de un solo modelo, de todos los modelos que vamos a ver, ¿verdad? Primero, le vamos a llamar modelo de actitud. Fíjense, modelo de actitud, hablando de la publicidad, modelos de actitud a aquellos esquemas de objetivos
que la publicidad se ha planteado para conseguir una actitud favorable hacia el producto o servicio por parte de la población objetivo. A eso le vamos a llamar modelo de actitud, ¿va? Es decir, nos vamos a observar, sí, Jefferson. ¿Podría volver a repetirlo, Lee, por favor? ¿Cómo no? Con gusto. Decía que vamos a hablar de modelos de actitud en publicidad, ¿no? Modelo de actitud en publicidad. Y se va a referir a esquemas de objetivos. Fíjense, esquemas de objetivos. Es decir, a objetivos, ¿no? Pero ordenados, jerarquizados. Por eso hablamos de un esquema, ¿no? Esquema de objetivos que la publicidad se plantea para conseguir una actitud favorable hacia un producto o servicio por parte de la población objetivo. A eso le llamamos modelo de actitud. Fíjense que es interesante. Yo siempre les sugiero que revisen las palabras claves. ¿Sí, Diego? ¿Puedes repetir lo último, por favor? Sí, me estoy refiriendo a los modelos de actitud en publicidad, dije primero, ¿no? Entonces van a ser esquemas de objetivos que la publicidad se proyecta o se plantea, ¿verdad? Para conseguir una actitud favorable. ¿Favorable a qué? Hacia el consumo del producto o servicio por parte de la población objetivo. Acuérdense, fíjense las palabras claves, ¿verdad? La publicidad va a una población objetivo, eso tengámoslo claro. Entonces, no va para todo mundo, pues. Aunque en un momento dado, sentados ahí frente al televisor, veamos todo tipo de publicidad. Pero la publicidad se diseña para un público objetivo. Entonces, cuando nos referimos a modelos, vamos a modelos de actitud, nos vamos a referir a esquema de objetivo. Es decir, se refiere, para verlo de otra manera, ¿verdad? Se refiere a metas a alcanzar o a las misiones que debe cumplir los mensajes publicitarios para obtener su objetivo de venta. Quiere decir entonces que los modelos de actitud van a estar representados por estas metas que se debe plantear la publicidad. A eso es. Por lo tanto, vamos a ver algunos modelos y vamos a reflexionar, ¿verdad? Yo les invito a que reflexionemos sobre hasta dónde y cómo puede ser utilizado en la construcción del mensaje publicitario, ¿verdad? Del anuncio, del spot publicitario, que va dirigido a esa población objetivo. Y voy a comenzar mencionando el modelo STARCH. STARCH. Fíjense, el creador, por eso se llama así el modelo, fue David Starch, y que era un investigador publicitario. Para Starch, un anuncio debería de conseguir de una manera gradual los objetivos siguientes. 1, ser visto. 2, ser leído. 3, ser creído. Y 4, ser recordado. Y según Starch, este modelo lo lleva a conseguir una conducta de compra. Licenciado, ¿Sí? ¿podría repetir los objetivos, por favor? Sí, decía ser visto. Imaginemos un anuncio o un spot, ¿verdad? Ser visto, ser leído, ser creído y ser recordado. Es decir, si se logran estas metas, estos objetivos, según este modelo, ¿verdad? El anuncio va a estar construido de una manera que va a lograr conseguir una conducta favorable hacia un producto determinado o hacia un servicio determinado. Ser visto. Ahora, si revisamos cada uno de estos, porque estos objetivos o metas son realmente orientaciones. Orientaciones que van dirigidas en primer lugar, fíjense, a los creadores de la publicidad.
porque el público va a estar frente al producto de esos creadores, va a estar frente a un anuncio, ¿no? O frente a un spot. Sí, pero entonces estas orientaciones son para los que van a crear la publicidad. Para todos los que van a estar involucrados en una agencia de publicidad, en crear esa publicidad. Ser visto. ¿Por qué sería interesante el ser visto? Alguien podría ahí trabajar en su cerebro. ¿Por qué ser visto? ¿Será ese problema? ¿Será eso un problema? Porque si lo estamos poniendo como objetivo, es porque seguramente es un problema. No alcanzar a ser visto. ¿Sí, David? Quizás por el tema también de la parte de la primera impresión y parte de la captación de la atención del consumidor, porque o sea, si igual puede estar un volante enfrente de él, pero si no le capta la atención, no lo va a ver. Ah, muy bien, David. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer comentario? Sí, Daniel. Daniel y Araceli. Bueno, abonando a lo que decía mi compañero, en ese caso sí entraría un poco de lo de la primera impresión, porque vaya, en caso de lo que viéramos un cartel, por ejemplo, a una persona le llama la atención un cartel que tenga algo más llamativo, colores más vibrantes, a comparación de carteles que solo sean un fondo blanco y letras negras. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Araceli. Sí, también creo que depende de la estética que quieran transmitir, dependiendo del producto, por supuesto. Y también el que sea, o sea, que las imágenes sean lo suficientemente grandes o llamativas, que la letra también sea visible, ¿verdad? Porque si no lo es, entonces la gente lo va a pasar de largo. ¿Cómo no? Gracias, Araceli. Sí, David. También creo que cuesta que algo sea visto por el tema de, bueno, estamos hablando de productos y servicios, de que en nuestra sociedad nosotros estamos bombardeados de anuncios publicitarios y de esta clase de mensajes, ¿no? Entonces, cuesta en ese sentido que algo nuevo o innovador sea visto. ¿Cómo no? Muy bien. Todo lo que han dicho es fabuloso. Tiene que ver con ese es el problema, jóvenes. Fíjense, estamos saturados de publicidad. Por todos lados hay publicidad. Y aunque no siempre sea consciente en el ser humano, pero hay un momento de casi rechazo a la publicidad. Digo, no siempre es consciente. Ese rechazo lo podemos ver cuando, por ejemplo, alguien está viendo un programa en televisión, aparece la publicidad, lo cambia de canal y se pone a ver otra cosa. Y vuelve después al canal, calculando que ya no está la publicidad. Es una práctica de algunos televidentes, ¿verdad? Pero en el fondo es una forma de rechazo a la publicidad. Es decir, no es que nos estén esperando con la vista, con el oído, esperando el producto publicitario. ¿Sí, Daniel? Sí, en ese caso de que nos bombardean con publicidad, en cierta manera sí sucede porque hay canales de televisión en donde lo más que hacen entre los cortes comerciales son quizás 2, 3 anuncios. Y hay otros canales que se exceden demasiado con los anuncios, porque, por ejemplo, Canal 12 y el 11 creo que se extienden demasiado con los anuncios que dan a comparación de otros que solo son 2, 3 anuncios. Entonces allí sí entraría eso porque al final termina aburriendo al espectador. ¿Cómo no? De acuerdo, muy bien. Muy bien. Fíjense entonces, ese es el problema. Y yo les decía, miren, es que no los están esperando para escucharlos. Es más esperado un noticiario, porque las personas que ven noticiarios encienden el televisor o la radio, ¿verdad? U otro aparato, ¿verdad? En búsqueda de la noticia. Digamos que la noticia es más esperada, pero la publicidad no es esperada, joven. Por eso es que la publicidad se mete en medio de las noticias, ¿verdad? Porque sirve como la noticia como de gancho para la publicidad. O el diseño del periódico, lo mismo. Podemos ver que la noticia la distribuyen a lo largo de un periódico, ¿no? Con aquello de pasa a la página tal y después pasa a la otra página,
para irlo orientando y que el público vea también la publicidad. Bueno, ese es un motivo. Pero entonces, fíjense, la palabra de ser visto, ¿a quiénes los está implicando como responsables para que el anuncio sea visto? Bueno, para comenzar, a los creativos. Son los creativos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con qué texto se va a poner, qué tipo de letra se va a utilizar, qué tamaño de letra se va a utilizar, qué tamaño de anuncio se va a utilizar, qué colores se van a utilizar, si hay fotografía, qué fotografía, si son dibujos, qué dibujos. Es decir, no solo es de meter, porque lo primero que se tiene que ganar es ser visto. Pero luego implica, fíjense, no se queda hasta ahí a quienes implican. Implica al que determina en la estrategia de medios en qué medios lo va a poner, en qué horario lo va a poner, y si es un periódico, en qué página lo va a poner. Porque los anuncios en periódicos, dependiendo en qué página, y por cierto, los precios van a variar dependiendo de la página, es porque, y del tamaño, por supuesto, y otras características del anuncio, pero el lugar donde se pone el anuncio es importante. Es más posible que un anuncio sea visto en una primera página o en la portada que allá al final, ¿verdad? Allá por donde están. Sí, Daniel. Por ejemplo, yo en tecnología de los medios impresos me dijeron de que la publicidad por lo general los periódicos la ponen del lado derecho porque es donde va a causar más impresión hacia el lector, porque sería como hacia donde se dirige más la mirada del lector. Entonces aprovechan de ponerlo ahí. Es correcto, Daniel. Es correcto. Lo que dice Daniel es correcto, pero es más, hay otro dato. El diseño mismo del anuncio se basa en esa teoría de cuál es de cómo dirigimos la vista. ¿Eh? ¿Cómo dirigimos la vista? Eso lo vamos a ver más adelante, por cierto, ¿verdad? ¿Cómo dirigimos la vista? De arriba a abajo, ¿verdad? De izquierda a derecha, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso ha sido estudiado. Así, ese es el ritmo visual del ser humano, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, vemos algo. En este caso, vamos a ver una página de periódico o de revista. O vemos el anuncio como tal. Entonces, eso de dónde colocar el anuncio o dónde colocar los elementos del anuncio tiene que ver con eso que se llama ritmo visual, ¿verdad? Para destacar, por ejemplo, la marca. Si ustedes dan cuenta, las marcas generalmente aparecen en la esquina, ¿verdad? Del anuncio, en la esquina derecha, ¿no? Derecha desde el punto de vista del que está viendo, porque ese es el ritmo, parte del ritmo visual. Bueno, entonces fíjense, ser visto tiene un desafío entonces para varias personas que van a participar, por un lado en la construcción del anuncio o del spot, y dos, en la estrategia de medios, ¿verdad? Porque tiene que determinar cuál es el espacio que va a comprar en el periódico, por ejemplo. Si es en la portada, si es en la contraportada, si es al centro, si es a la par del deporte, etcétera. Entonces, porque los precios van a variar también, dependiendo de dónde ponemos y el tamaño que va a tener el anuncio. Bueno, entonces ser visto se convierte en un objetivo, ¿verdad? En una meta, en la construcción del anuncio, en la construcción del spot publicitario. Es ahí, porque luego se va a evaluar cuando ya sale el producto publicitario, es decir, el mensaje publicitario sale al aire, digamos, o hacia los consumidores. Después se puede evaluar si se cumplió o no con ese objetivo. O sea, se podría de alguna manera hacer una evaluación, ¿verdad? Ir donde estos consumidores y ver cómo es que se logró ser visto o no ser visto en el anuncio. Entonces, es importante. Una segunda meta u objetivo de este modelo es ser leído. Fíjense, y ahí lleva una lógica, ¿verdad?
Lo primero es ser visto. Si no se es visto, todo lo demás ya no se toma en cuenta. Es decir, ya no se toma en cuenta el ser leído, el ser creído, el ser recordado. Por lo tanto, el primer paso es fundamental, ser visto. Pero también podemos verlo y no leerlo. Lo que suele suceder con frecuencia cuando abrimos un periódico y le damos vuelta a las páginas, ¿verdad? Tal vez a nosotros nos interesa más porque el periódico se compra fundamentalmente por la noticia. No se compra por la publicidad. Aunque el periódico tiene más publicidad que espacios noticiosos. Entonces, fíjense, el segundo gran desafío, el segundo objetivo o meta de este modelo de actitud, de este esquema, es el ser leído. Eso significa que tiene que haber también un esfuerzo en lo que construyen el mensaje, ¿verdad? Para ver hasta dónde va a ser leído, no va a ser aburrido, no va a ser rechazado, ¿no? De nuevo vienen una serie de características, qué tipo se va a utilizar, qué colores se van a utilizar, cuál es el lenguaje que se va a utilizar para que sea atractivo, atrayente y para que la persona, ¿verdad?, pueda no solo verlo, sino leerlo. Si la persona lo vio y lo leyó, va en camino de entrar en todo el proceso y posiblemente sea motivado, ¿verdad? Y llegue a tener una actitud de compra, ser leído. Por lo que estamos hablando de ser leído, este modelo fue más utilizado en los medios impresos, ¿verdad? Y luego viene el tercer objetivo, que es ser creído. Imagínense esos grandes desafíos que tiene entonces el creativo, el que va a trabajar ahí, los que van a trabajar en la confección del anuncio. Ser creído. Va más allá de ser leído, porque una cosa es leerlo y otra cosa es creer lo que está diciendo ahí. Ser creído. De nuevo, el desafío para buscar con qué recursos va a ser creído. Y por último, el ser recordado. Entonces, según este modelo de actitud, si se es recordado, si está en la memoria, si queda en la memoria, y en la medida que está más fuerte en la memoria, pues hay mayor posibilidades de que esta persona consuma estos productos, ¿verdad?, o servicios. Preguntas. Sí, Daniel. Por ejemplo, en ese caso de ser recordado, entraría como los anuncios que tienen algunas características especiales, por así decirlo, un jingle que le dicen, como la musiquita, tipo la de Colgate que tenía la de Chiqui Chiqui que decía la canción. Entonces, allí digamos que hay gente que hasta ahorita sigue recordando ese tipo de comerciales, aunque ya no los hagan igual. Y siempre se va hacia la marca de decir, es de Colgate, por ese sonido. ¿Cómo no? Correcto. ¿Cómo no? Lo que dice Daniel, es decir, van a ver de nuevo en la parte creativa. Puede ser la música, pueden ser los demás elementos que puede tener un spot o un anuncio, como por ejemplo un personaje determinado, ¿no?, una frase determinada, unos colores determinados. Hay colores que están bien fijos en la cabeza y los relaciona con una marca determinada o con un producto determinado. O como dice Daniel, un jingle, una musiquita por ahí que sirve de identidad y que atrae inmediatamente a un televidente o un radio escucha, etcétera, etcétera. En cuanto a la recordación, es que cuando entra al cerebro, ¿verdad?, y lo clasifica en su cerebro. Veamos, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuáles son, según ustedes, las mejores marcas de vehículos en El Salvador? ¿Cuáles me dirían? O si ustedes fueran a comprar, voy a decirlo así, un pickup,
¿qué marca compraría? Un pickup Mitsubishi. Mitsubishi. ¿Qué más? ¿Qué otra marca? Nissan también. Nissan. Ajá. ¿Qué más? Un Honda. Un Honda. Ajá. Si es pickup, obviamente Toyota es una buena opción también. Toyota. Sí, va. Está bien, hay una cantidad de marcas, pero hay unas que están más posicionadas en el mercado. Se ha logrado, dentro de los recuerdos, podemos recordar varias marcas, pero también tenemos una jerarquización a nuestro juicio, certeras o no, sobre cuál es la mejor marca. Y dentro de las marcas que ustedes han dicho, fíjense, y lo podemos ver incluso por los precios que tienen, ¿verdad? Parece ser que tienen mayor en la mente de los salvadoreños que la marca, si es de pickup, pues la marca Toyota, la Nissan, ¿verdad? Y unas 2 o 3 más por ahí, pero van en ese orden. Y de nuevo, vámonos a los precios. Y en los precios podemos ver también eso. Y hay otros elementos que están para los precios, ¿verdad? Como por ejemplo, si hay repuestos, la durabilidad de los repuestos, etcétera, etcétera. Pero todo ello va formando, más adelante vamos a ver eso, lo que se llama imagen de marca, que es una forma de posicionarse en la mente humana. Por el momento estamos viendo esto que llamamos modelos de actitud, que son, como ya dijimos, grupos de objetivos o de metas que debe de trabajar los creadores de la publicidad para lograr una actitud favorable a partir de los mensajes publicitarios. Veamos otro modelo. El modelo AIDA. 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 Para este modelo, el mensaje publicitario debería cumplir 4 funciones. O si quieren, objetivos o metas. 1, atraer la atención. Fíjense, atraer la atención. 2, suscitar interés. 3, provocar el deseo. Y 4, desencadenar la acción. Vean, por eso se llama AIDA, porque es sobre la atención, el interés, el deseo y la acción. Entonces, A de atención y de interés, D de deseo y A de acción. Eso es el modelo AIDA. De nuevo, es un desafío para los diseñadores, para los creadores. Es un desafío para el que construye la estrategia de audiencia, la estrategia de medios. ¿Sí, Diego? Creo que puedes repetir después de suscitar interés, por favor. Provocar el deseo y desencadenar la acción. ¿Cuál es la acción? La compra. La compra. De nuevo, fíjense, cada uno de ellos es un gran desafío. Ya dije, para los creativos, para los diseñadores, para los que construyen la estrategia de audiencia, la estrategia de medios. ¿No? Porque de nuevo, ¿cómo atraer la atención en un mundo, en un alrededor lleno de publicidad? Ahora un periódico lleno de publicidad. Siéntese a ver la televisión lleno de publicidad. ¿No? Vayan a las plataformas de internet llenas de publicidad, ¿verdad? La publicidad está por todos lados. Salen a caminar, ¿verdad?, por la ciudad llena de publicidad, entran en los espacios públicos llenos de publicidad. Entonces, ¿cómo hacer para atraer la atención? Medio mundo chuleando su producto, ¿verdad?, su servicio. Y cada quien como alándolo, ¿verdad? Es como cuando, yo no sé, ¿cuántos de ustedes han ido al mercado? Vamos a ver si han ido al Ex Cuartel. Vamos a ver si van a los mercados ustedes. Sí. Al Ex Cuartel. ¿Cuántos han ido al Ex Cuartel? En una época, porque últimamente como que han cesado esa práctica, pero en una época los jaloneaban allá.
y lo chuleaban, va, venga para acá, papacito, venga para allá, mi amor, que es el lenguaje del vendedor y de la vendedora. Un lenguaje muy interesante, lo vamos a analizar más adelante. Cuando veamos el tema de la estética de la mercancía, vamos a detenernos un poco en ese lenguaje del vendedor. Entonces, ¿por qué? Porque hay que atraerlo. Entonces, atraer la atención es fundamental. Y para ello, de nuevo, los diseñadores. ¿Cómo atraer la atención? En medio de esa cantidad de publicidad que hay. Si se logra el primer paso, que es atraer la atención, es decir, que se detiene a ver el spot o se detiene en la página de la publicidad a partir de un elemento particular, ¿verdad? Como ya dije, puede ser un texto, puede ser una imagen, etcétera, ¿no? Pero si ya logró ese primer paso, bueno, tiene esperanza de que los siguientes pasos se vayan también ganando. El siguiente paso, como decíamos, es suscitar interés, que es mucho más complejo eso. Ahora, estamos tomando en cuenta que el mensaje va para un público determinado. Si ese mensaje llega a un público que no está dentro del público objetivo, bueno, no hay mayor problema si no le prestó atención, ¿verdad? Y por lo tanto no le interesó. Pero si es del grupo objetivo, ¿verdad? Entonces se espera que suscite interés. Por ejemplo, imagínense ustedes que hay un público en un momento determinado que anda buscando comprar carros, comprar un vehículo. Entonces, ese público que tiene ciertas condiciones, no solo el querer el carro, sino que tienen otras condiciones como por ejemplo recursos, trabajo. Bueno, posiblemente esa y otras características lo lleven a formar el grupo objetivo. En ese grupo objetivo es más fácil, ¿verdad? Que la persona no solo le preste atención, sino que le dé interés a un anuncio sobre un vehículo determinado, anunciándose en un periódico o en una revista. Pero en todo caso había que trabajar eso, cómo suscitar interés. Y el siguiente paso todavía mucho más complejo, que es cómo provocar el deseo. El deseo de adquirir el producto. Para que por último se dé lo que dice este modelo, que es desencadenar la acción. Es decir, ir a hacer la compra. Entonces, este modelo, como ustedes lo han visto, establece un proceso gradual que va desde la atención hasta la acción de compra, igual que la anterior. Por eso les decía, estos objetivos o metas van graduales. Van digamos, el punto primario, el punto 1, es fundamental para continuar hasta llegar al punto 4. En este caso, atraer la atención, porque si no se atrae la atención, todo lo demás ya no se logra. Pero ir ganando cada uno de estos objetivos es una tarea grande, enorme. Y de eso se trata la producción publicitaria. Veamos otro modelo, si no hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, el modelo Dagmar, D-A-G-M-A-R. Dagmar. Estas Dagmar son las iniciales de la frase en inglés: definir metas publicitarias para resultados publicitarios medidos. Eso significa Dagmar. Repito, Dagmar significa definir metas publicitarias para resultados publicitarios medidos. Por lo tanto, fíjense, la finalidad de este modelo era construir, valga la redundancia, un modelo que permitiera valorar la eficacia de la publicidad. Porque esa ha sido una de los
de las preocupaciones, ¿verdad? ¿Hasta dónde es eficaz la publicidad? Sobre todo cuando lo que se invierte son millones de dólares en publicidad en un año, y por empresas determinadas son millones de dólares. Imagínense ustedes las bebidas carbonatadas más grandes como Pepsi y Coca-Cola, ¿cuántos millones de dólares invierten en publicidad en un año, por ejemplo? Van a encontrar que es enorme, ¿verdad?, la cantidad. Entonces, ¿cómo medir eso? En los modelos anteriores también se puede, sí, claro que se puede. Porque luego de un periodo determinado de una campaña, se puede hacer dentro de un estudio de mercado, por ejemplo, ir a evaluar una campaña anterior, e ir a ver si estos objetivos, cómo se comportaron durante la campaña. Eso se puede hacer. Pero este modelo estaba más diseñado para eso, ¿no? Como ya dije, para valorar la eficacia de la publicidad. De ahí que para esta teoría, el mensaje publicitario debe de conseguir en el consumidor 4 respuestas escalonadas. Bueno, las anteriores también eran escalonadas. 4 respuestas escalonadas. 1, conocimiento. Parece que tiene otro grado de complejidad este modelo, ¿verdad? O primer paso, primer objetivo o primer meta es que la publicidad de conocimiento. Conocimiento. Eso es lo primero. Es decir, que el consumidor debe, antes que nada, conocer la existencia de una marca comercial o el nombre de una firma comercial o de un producto. Porque se pueden hacer campañas o anuncios sobre una marca, sobre un producto o sobre una firma comercial, ¿verdad? Se pueden hacer o una firma comercial o una institución, porque hay también publicidad alrededor de instituciones. Sí, Diego. Sí, creo que podría repetir lo de conocimiento, por favor. Decía, el conocimiento es uno de los primeros objetivos o metas de este modelo. Conocimiento. ¿Y a qué se refiere? A que todo consumidor, ante todo, debe conocer la existencia de una marca comercial o una firma comercial o un producto. Debe conocer. Si no va a salir al mercado sin conocer la marca. Es lo primero. Bueno, ¿y qué hacer para conocer la marca? Entonces hay que trabajar en torno a esa marca comercial o esa marca o esa firma comercial o el producto. Sí, Daniel. Y si en el caso sería una marca nueva, ¿qué pasaría en ese caso? Si es una marca nueva, ¿cómo no? Muy bien. Bueno, mire, una marca nueva, más adelante vamos a ver anuncios que precisamente van a tener ciertas características, porque no solamente puede ser una marca nueva, puede ser un producto nuevo. Fíjense, es decir, puede haber una marca nueva, sí, pero también puede haber dentro de una marca un producto nuevo. Por ejemplo, un modelo. En vehículos es común ver esto. Toyota es una marca, pero luego está Toyota Dina, Toyota... Díganos otros modelos, por favor, de Toyota, Toyota Corona, etcétera. Son modelos, ¿verdad?, de carros o de vehículos más pesados. Entonces puede ser el surgimiento de una marca nueva, de una institución nueva, una institución comercial nueva, o de un producto nuevo. ¿Sí, Marilyn? Recuerdo que cuando Picnic, si no me equivoco, cambió el empaque sí, el diseño del empaque de sus galletas, también sacaron anuncios solo para eso, para decirle a la gente, mire, o sea, ya no vamos a usar esta presentación, ahora vamos a usar esta para que lo reconozca. Ya, cómo no, gracias, Marilyn. Correcto lo que dice Marilyn. Ahí se usa un recurso
que es la publicidad de presentación, ¿verdad? Es como cuando uno entra a un espacio social desconocido y tiene que presentarse o alguien lo presenta. Ese acto de que nos presenten es porque somos desconocidos. Pero ese acto que nos presenten nos permite empezar a socializar con los demás. Pues algo similar se hace en las campañas. Hay una publicidad que es de presentación. Vamos a tratar esto más adelante y vamos a ver algunos ejemplos. Es decir, y en estos casos de presentación, ¿es el producto el que se presenta o es la marca la que se presenta? Se autopresenta. ¿Cuándo es eso? Y como repito, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver algunos ejemplos. Publicidad de presentación. Porque vamos a suponer que no es conocido en el mercado. Y ya dije, puede ser la marca, puede ser un modelo nuevo, o un modelo renovado, como dijo Araceli. Porque los productos necesitan estarse renovando, no pueden estar ahí eternamente de la misma manera. Hay como que rejuvenecerlos. Y a veces una forma es cambiándoles la etiqueta, cambiándoles el envase. ¿Verdad? Puede ser eso, o puede ser otro. Vamos a ver en el camino, vamos a ver otros elementos que se pueden ocupar para eso. Por lo tanto, va a estar constantemente necesitando presentar esa nueva modalidad. Y de nuevo la presentación. Bueno, entonces lo primero es el conocimiento. Si en el público no hay conocimiento de una marca, de una firma comercial, de un producto determinado, mire, está cuesta arriba. Por lo tanto, tiene que haber conocimiento. Conocimiento sobre la marca. ¿No? Y hay que estar midiendo constantemente. Cuando se ha iniciado la parte de dar a conocer la marca, hay que ver hasta dónde se ha ido introduciendo la marca en el cerebro del consumidor. Un segundo objetivo, porque son objetivos también, ya no es solo el conocimiento, sino que es la comprensión. Comprensión. Entonces, por lo tanto, debe comprender el público, ¿verdad? Consumidor, lo que es el producto y la satisfacción que le puede aportar ese producto. O sea, hay más datos. Todo esto, de nuevo, le va dando indicaciones al que va construyendo el mensaje, cómo construir el mensaje. Porque en el primer punto del conocimiento, bueno, ¿cuáles son los elementos que se van a poner en un anuncio para dar conocimiento? Y cuando hablamos de comprensión, igual. ¿Cómo destacar? ¿Qué lenguaje utilizar? ¿Qué recursos no lingüísticos se van a utilizar? Como el color, el sonido, en el caso de lo que es para radio y televisión, los tamaños, la forma de las letras. Es decir, no solo para ganar conocimiento, sino en este caso ganar comprensión. Y básicamente sobre las características del producto y qué satisface. Se saben cuáles son las características. Si una persona no puede determinar cuáles son esas características del producto, difícilmente va a decir que ese producto le está dentro de lo que él puede favorecer con la compra o ella. Porque no solamente en este caso de la comprensión es solo saber sobre las características del producto, sino también cómo me va a resolver mis deseos, mis satisfacciones. Ese es el tercer punto. Y el tercer punto entonces va a ser convicción. Debe de llegar entonces el consumidor esto de la convicción es una disposición psicológica. Y es una disposición psicológica que lo lleva o que sí lo motiva pues a la compra del producto. Convicción. Y fíjense ustedes,
en nuestra vida, en el campo de la comercialización, en el campo del consumo de productos y servicios, vamos formando una convicción hacia ciertas marcas, hacia ciertos productos, que es por donde conducimos nuestra acción de compra. Por ahí empezamos a buscar. ¿Por qué? Porque tenemos una convicción. En esta convicción, sí, David. Dentro de ese objetivo de este modelo entra la manipulación en cuanto a la convicción. Si saben, de preparar es la parte psicológica de lo que necesitas, pero está la diferencia entre lo que necesitas y entre lo que crees. Por eso pregunto, ¿existe aquí ya esa manipulación? Ya, cómo no, gracias, Adonai. Bueno, mira, en cada modelo vamos viendo lo que busca el que construye el mensaje publicitario, son los objetivos que busca con ese producto que van a ser anuncios, spot, etcétera, ¿no? Ahora, hay otra cantidad de recursos que se van a utilizar para conseguir estos pasos. Y dentro de esos recursos, en muchos casos, vamos a ver formas de manipulación. Voy a poner una que creo que todos lo hemos experimentado. Si usted ve o ustedes ven en una revista, en el periódico, por ejemplo, ¿cómo le presentan una pizza? ¿Cómo le presentan la hamburguesa? Se la presentan una gran pizza y una gran hamburguesa. Alta, ¿verdad? Y con una cantidad de cosas ahí. ¿Eso no será sugerente? Claro que es sugerente. Lo vamos a ver en la estética de la mercancía también. Porque eso es, a partir de ahí hay una apreciación estética. Pero ¿qué pasa cuando vamos ya al restaurante? ¿Con qué nos topamos? Que la pizza no es tan así como la vimos en el anuncio. Que la hamburguesa no es tal como la vimos en el anuncio. Entonces, no cabe duda que eso lo podríamos calificar como una forma de manipulación. Y otras más que vamos a ver cuando veamos los aportes de la psicología, los aportes de la semiótica, los aportes de la estética. Ya vamos a ver cómo también hay otros elementos que sirven ahí para hacer eso de la manipulación. ¿Verdad? Bueno, yo anteriormente les decía, hablando un poco ya de la apreciación estética, el uso de los envases, el diseño del envase, de ese contenedor del producto, también va diseñado para estimular cierto sentido, que la persona haga una valoración estética favorable, ¿verdad? En términos cuantitativos o cualitativos, pero que a la hora de toparse con el producto hay menos y de menor calidad. Acuérdense que ya un poco hemos hablado de eso. Un desodorante, por ejemplo, miren el tamaño que tiene un desodorante, el envase. Pero si ustedes compran el desodorante nuevito, lo quiebran y sacan el producto, es un pequeño trocito de desodorante. Lo demás se va en el mecanismo que lo contiene y que lo hace bajar y subir. Pero se ve tamaño de desodorante. Si viéramos el poquito que compramos, quizás hiciéramos otra apreciación. Entonces, claro que hay otra forma, ¿verdad? Hay otra forma. Es más, no hemos hablado del neuromarketing, que es otros elementos más que se están utilizando, mucho más poderosos, para incidir en la conducta del ser humano, sin que el ser humano lo perciba incluso. O sea que se puede llegar a una manipulación sin que el ser humano la perciba. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Entonces decíamos conocimiento por un lado, comprensión por otro. Cada uno de ellos tiene dificultades en la construcción del anuncio, pero este es el desafío. Tercero, decíamos la convicción.
¿no? Es decir, llegamos a la convicción, ¿verdad? De cuál es la marca o el producto de nuestra preferencia. Estamos convencidos. Así como estamos convencidos en el actuar político ideológico, es decir, no, yo soy de este partido y punto. O soy de esta congregación religiosa y punto. Ah, pues lo mismo pasa. Llegamos a creer que estamos convencidos. No quiere decir que ese convencimiento esté amarrado con pegamento, ¿verdad? Y que no sea posible disolver. Claro que sí. Es posible hacerlo. Es tarea de los publicistas en el campo de la comercialización, de los publicistas y de todo marketing, para arrancarle de la mente de las personas otras marcas y otros productos que durante un tiempo pudieron estar consumiendo y traerlos al consumo de su producto. Esa es la pelea que se da en el mercado. Esa es la pelea que se da en el mercado. Y por último, como cuarta respuesta escalonada, es la acción. Es decir, que el consumidor debe comprar. Fíjense, desde esta perspectiva, el propósito de la publicidad será conseguir un cambio de actitud mental conducente a la compra de un producto o servicio, ¿verdad? Y establecer objetivos publicitarios de posible medición. Es decir, que podamos medir estos objetivos. ¿Y cómo se miden? Bueno, mire, dentro de una campaña publicitaria, ¿sí, Silvia? Lick, puede volver a repetirla. Lo que dije es que hablando de este modelo, ¿no? O por eso decía, dentro de este modelo o dentro de esta perspectiva, el propósito, el objetivo u objetivo de la publicidad va a ser siempre conseguir un cambio de actitud mental. Fíjense, cambio de actitud mental, que lo debe de conducir a la compra de un producto o servicio, ¿no? Y por lo tanto establece objetivos publicitarios que son posibles de medir, es decir, de llevarlos a la medición, hasta dónde se ha logrado esto, hasta dónde es posible lograr. Y digo que esto sí es posible, hacer la medición, sí, claro. En el mismo estudio de mercado o en estudios separados se puede hacer, claro, se tiene que hacer con el público objetivo. No se va a ir el público en general, ¿va? Pues se puede hacer una búsqueda de ver cómo se expresa esta campaña en el público en general, ¿verdad? Pero acuérdense que la campaña va dirigida a un público específico. Entonces, lo más interesante sería el público específico. Y ver hasta dónde... Sí, Daniel. En ese caso se podría hacer un estudio del público en general, solamente para sacar el porcentaje del público objetivo y luego ya hacer el otro estudio. Ah, correcto. No, correcto, Daniel. Se puede hacer ambos estudios. Uno con el público en general, porque al final lo que se busca es ganar más gente, ¿verdad? ¿No? Y otro el público objetivo. Claro que se está tratando de que el público objetivo se amplíe. Pero quiero decirles que el público objetivo está confeccionado a partir de ciertas características fundamentales. Por lo tanto, atraerse de otro público sí se podría hacer, pero tiene que tener ciertas condiciones. ¿Sí, Diego? Licenciado, ¿a qué se refiere con público objetivo? Me refiero a que, en primer lugar, la publicidad no se confecciona para todos los humanos. Por ejemplo, no va a decir a alguien, mire, vamos a hacer una campaña de computadora, vamos a vender computadoras de escritorio, vamos a producirlas y las vamos a vender. Y nuestro objetivo es que todos los salvadoreños y salvadoreñas compren una computadora. Mire, esto es ideal, pero se queda ahí arriba, ¿verdad? No va a poder echar a andar su proyecto. ¿Por qué?
Porque para comprar una computadora hay un público que por sus características económicas, profesionales, etcétera, se convierte en el público objetivo que va a consumir computadora. Y otro gran público que no tiene esas características, no es un público que le va a consumir computadora. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cuando se habla de un público objetivo, es una investigación que se hace para determinar cuál es el público en una determinada área de un país determinado que por sus características se puede convertir en el decididor, en el comprador o en el usuario de ese producto. Pero no todo mundo es decididor, comprador o usuario de un producto. Imagínense ustedes material quirúrgico, herramientas quirúrgicas. Todos los salvadoreños estaremos interesados en comprar material quirúrgico. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan, jóvenes? ¿Ustedes estarían interesados en material quirúrgico? No, licenciada. No, jóvenes, no. Por lo tanto, nosotros no somos parte de ese grupo objetivo. Son ciertas características que determinan que hay un público, de nuevo, que puede ser el decididor, el comprador o el usuario de esos productos. ¿Y quiénes son? Personas especialistas, médicos por lo general. Entonces el grupo objetivo, la población objetivo, está determinada por esas características. Y cada producto, cada servicio, tiene un público. Hay públicos mucho más generales, ¿verdad? Masivos, como por ejemplo el público que consume bebidas carbonatadas. Bueno, esa es una diferencia. Entonces un público objetivo casi universal. ¿Cuánta gente toma bebidas carbonatadas en este país? Coca-Cola, Pepsi-Cola y todas las demás cosas envasadas. Niños, niñas, incluso que se comete el delito de darles a veces a niños casi recién nacidos. De meses ahí le están dando ya un poco de Coca-Cola. Digo que es un crimen eso porque el daño que se hace a la salud es enorme. Pero esa es la práctica del consumo, motivado por la publicidad. Bueno, entonces el público objetivo de estas bebidas es más amplio. Abarca edades diversas, condiciones económicas diversas, porque hasta el más pobre anda comprando Coca-Cola o Pepsi-Cola. No importa si es campesino, si es obrero, si es profesor, no importa nada. Entonces el público es enorme. Sí, pero no todos los productos y servicios tienen estas características. Siempre hay que definir público objetivo. Qué bueno cuando un producto o servicio ve como público objetivo casi a toda la población, con el caso de las bebidas carbonatadas. ¿Verdad? Pero, ojo, hay una cantidad de productos que no son así. Por eso siempre se habla de estrategia de audiencia. Y dentro de la estrategia de audiencia es donde uno de los conceptos es población objetivo. Y es a esa población objetivo, perdón, no objetiva, objetivo, a la que va la publicidad. Y ya van a ver cómo está interrelacionado, porque esto determina qué medio voy a utilizar, qué lenguaje voy a utilizar. No es simplemente elegir el público objetivo para hacerle llegar la publicidad. No, también significa qué medio voy a utilizar. ¿Cuál es el lenguaje que voy a utilizar? ¿Verdad? Entonces es mucho más complejo. Eso lo vamos a ir viendo. No me quiero adelantar mucho. Vamos a ir viendo eso, porque en un momento dado vamos a hablar de estrategia de medios, estrategia de audiencia. Entonces, la acción es lo último. Entonces,
Entonces, ¿es medible? Claro que es medible. Podemos medir hasta dónde se conoce una marca, ¿verdad? O un producto. Hasta dónde el público conoce cuáles son las cualidades o características. Hasta dónde el público se siente satisfecho o no, ¿verdad? Con ese producto. Hasta dónde un público compra el producto. Es decir, es medible, esto es medible, todo esto es medible. Bueno, veamos. Preguntas, porque si no pasamos a otra teoría. Sí, David. Sí, vale, es medible en cuanto a la pregunta, pero para responder la pregunta, o sea, es medible porque se hace esa pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde un público objetivo conoció perdón, nunca, el producto o servicio que se está publicitando, ¿no? Pero la respuesta, ¿cómo se abarca o cómo se maneja? Ya, cómo no. Muy, muy buena pregunta esa. Vamos a ver. Fíjense. Fundamentalmente lo que pesa en estas indagaciones, en estas investigaciones, es la subjetividad del consumidor. No se pone en juego si es correcto, si es incorrecto, si como lo que piensa es real o es irreal, no, eso es la subjetividad. Y cómo el ser humano, a partir de esa subjetividad, tiene un aprecio o no aprecio hacia un producto o un servicio. ¿Ah? Por ejemplo, si vamos a medir si lo satisface, ¿verdad? La gente puede expresar de muchas maneras si le satisface o no le satisface. Hay cantidad de maneras, formas diferentes de expresar una satisfacción hacia un producto. Ahora, habría que hacer una formulación de preguntas y ahí es donde también el que va a hacer la encuesta o el que va a hacer la entrevista, ¿verdad? Debe de armar bien la pregunta. Porque luego lo que se va a vaciar y se va a estudiar y concluir a partir de esa subjetividad colectiva que se construye. Un ejemplo. Dentro de las marcas de vehículos, por ejemplo, pesa mucho y ha pesado mucho durante muchas décadas aquí en nuestro país la procedencia del vehículo. Si es japonés, por ejemplo, tiene mucha más predilección a si es de otro país. Ya no se diga lo que se ha creado, que también es una creación que no necesariamente responde a la realidad, a que los chinos, el producto chino no sirve. Bueno, los chinos hacen de todo. Hacen baratijas, hacen de todo. Pero acuérdense que los chinos tienen alta tecnología. Que los chinos están en la punta en la producción. Que han rebasado incluso a las grandes potencias europeas y a los Estados Unidos en la producción y en la llegada al mercado. Aquello de que lo que los chinos hacen no sirve, mira, eso ya hay que dejarlo ahí entre comillas. Hay productos que sí, claro, si usted va a comprar una baratija de dólar, pues no espere que le dure el montón. Pero hay alta tecnología también. Y si a eso le agregamos que una cantidad de empresas europeas, estadounidenses, etcétera, están produciendo en China. Entonces, cuando le aparece aquí el producto, viene la marca y usted dice, es Sony, sí, Sony. Sí, pero se está produciendo en China. ¿Verdad? O una marca, de esas marcas tradicionales de vehículos que han tenido un gran peso como la BMW. ¿Verdad? Y de pronto en China lo están haciendo. Entonces ya cuestionar, tener la idea de que los chinos no sirve, mire, en alguna baratija sí tiene sentido, ¿verdad?
Pero cuando usted ve otro tipo de productos, no, eso no cabe ahí. Sin embargo, está en la mente de la gente. Por eso les decía, en esta valoración no se va a valorar tanto lo objetivo de lo que piensa la gente, sino la subjetividad de lo que piensa la gente. Y aunque yo les estoy señalando que los chinos están altamente desarrollados en tecnología, pero en la mente todavía prevalece que los chinos es de mala calidad. ¿Ah? Entonces, esa es una idea que se va a recoger en un estudio de esto. Por eso les digo, independientemente si lo que dice la persona es real o no es real, lo que están midiéndose es la subjetividad. ¿Ah? Y los vehículos que se consideraban que venían de Japón, por venir de Japón, tenían mayor aceptación que otros. Bueno, se hace ese tipo de mediciones, ¿verdad? Depende de la pregunta, depende qué queremos, cuáles de estos pasos queremos medir. Si es el primer paso sobre si hay conocimiento, bueno, vamos a hacer preguntas sobre hasta dónde el público conoce. Si queremos sobre el siguiente paso, que es la comprensión, bueno, dígame cuáles son las características del producto. ¿Y cómo se satisface usted? ¿O cuáles son las satisfacciones que le da? ¿Cuántas veces ha ido a comprar? ¿Conoce a otra persona que haya comprado? ¿Quién? ¿Su familia? ¿Un pariente? Es decir, podemos construir una serie de preguntas, de interrogantes, para ocultar en esa subjetividad cómo estamos en cuanto al conocimiento, la comprensión, la convicción y las compras que se han hecho o se pretenden hacer sobre un producto determinado. Entonces eso se puede hacer. Y por supuesto, el resultado de una indagación o una investigación va a servir para reelaborar la siguiente campaña. Y precisamente vamos a tocar uno de las teorías donde se trabajan con valores, ¿verdad? Y si el valor está muy débil, hay que fortalecerlo en la campaña. Y eso se va a ocultar por medio de una investigación. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia que a veces le llaman por teléfono, ¿podría colaborar y respondernos a estas preguntas? A veces son campañas, son indagaciones de este tipo, ¿verdad? Que le preguntan a uno sobre una marca o un servicio determinado y le hacen unas cuantas preguntas porque andan ocultando ver cuál es la percepción de la gente. Bueno, a mí me han llamado en varias veces. A veces son empresas telefónicas. Sí, Roberto. Sí, comentarle, Lick, que personalmente en ese momento me encuentro trabajando para un periódico bastante reconocido del país, ¿verdad? No voy a dar el nombre por lógicas cuestiones. Y hay un área que es en la que yo me encuentro desempeñando trabajo de oficina, que tiene la variante en el nombre del periódico, datos. La función principal de esta área es precisamente esa. Y el motivo por el que se hace es exactamente para eso, para saber las preferencias de la ciudadanía, de las personas. Pero uno se pregunta eso, ¿para qué interesa el periódico? Y es que precisamente ese es el detalle, que no es un interés para el periódico. El periódico esas encuestas las vende a las empresas implicadas. Y una vez las empresas compran esta información para pagar la publicidad que se va a publicar en ese periódico. Pues nada, ese es el aporte. Bueno, gracias, Roberto. Bueno, Roberto nos ha dado una explicación y sobre un hecho que corrobora lo que estamos trabajando. Es que así es. Pero quisiera agregar algo más con respecto a esto. Miren, nosotros damos información todos los días sobre nuestros estados de ánimo, sobre nuestras preferencias, sobre nuestras
fortalezas, debilidades, sobre nuestros miedos, sobre nuestras esperanzas, etcétera. Cuando hablamos por el teléfono, cuando nos tomamos la selfie, es decir, estamos mandando miles y miles y miles que llegan a millones de información, y hay empresas que recolectan esa información y forman perfiles que luego, como dice Roberto, se los venden para objetivos diversos, para una campaña electoral, para una campaña comercial, para una campaña religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son nuestros datos, ¿no? Es decir, ¿no? Y sobre este tema yo creo que ya han sido avisados. Hay una cantidad de indagaciones, de investigaciones que se han hecho al respecto de este fenómeno que está pasando. E incluso algunas plataformas han sido ya demandadas en algún momento, porque nuestras intimidades, ¿verdad? Son materia prima, que son utilizadas por estas empresas. Yo siempre les he sugerido que hay que estar alerta frente a estas nuevas tecnologías, precisamente por ello, ¿no? Porque tienen capacidades de introducirse precisamente en la parte más íntima de las personas y abstraer mucha información que a veces ni nosotros la conocemos. Entonces, es muy complejo todavía. Pero bueno, ¿qué más sobre la teoría anterior? Si no, vamos a pasar a una teoría que se llama teoría de la disonancia cognoscitiva. Fíjense bien. Teoría de la disonancia cognoscitiva. ¿Qué es lo contrario de la disonancia, jóvenes? ¿Una resonancia? No. No, la resonancia se utiliza más para cierta tecnología, ¿verdad? O cierto efecto de reproducción, digamos, por ejemplo, la resonancia de los sonidos o la resonancia magnética, ¿verdad? No, hay otra palabra parecida, pero es lo contrario de la disonancia. Es parecido a lo que tú acabas de decir, Javier. Sí, Jefferson. Podría ser la consonancia, Lick. Es la consonancia, jóvenes. Es la consonancia. Les voy a también recomendar en algunos términos, para comprender el término, o la palabra, o el concepto, hay que asociar lo contrario, ¿no? Siempre nos va a servir, el contrario nos va a servir para interpretar mejor lo que estamos viendo. Siempre va a haber un contrario. Por ejemplo, si ustedes quieren indagar más sobre qué es la vida, jóvenes, hay que hacer recurso también del contrario, que es la muerte. Hay una relación dialéctica entre vida y muerte ahí. Bueno, entonces, el contrario es la consonancia. ¿Y qué es la consonancia, jóvenes? ¿Qué es lo consonante? ¿Qué nos puede parecer consonante? Vamos a ver, quiero escucharlos. Esa palabra me imagino. Sonidos. Sonidos. Bueno, sí, de alguna manera tiene que ver con sonidos, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo fundamental de la consonancia? ¿O cuándo aplicamos el término consonante? Pues, ¿a qué se lo aplicamos? ¿En qué A las letras. A las letras. ¿Cómo no? Consonante, muy bien. Diego dice a las letras. Por cierto, quiero señalar que los signos, como lo vimos en lingüística, en semiótica, tienen más de un significado, ¿verdad? Y uno de los significados de la palabra consonante es aplicado en
en la lingüística, ¿verdad? Pero en este caso no nos vamos a referir a ese significado. ¿Verdad? Vean la complejidad del lenguaje, ¿va? Y qué bueno lo que aporta Diego, porque nos da la oportunidad de decir, mire, sí, cuando veamos el signo tiene una cantidad de significados, ¿verdad? Y hablamos, ¿se acuerdan del significado denotativo y los significados connotativos? Pero en este caso, vamos a ver, nos estamos refiriendo a otro. Y como hemos asociado disonancia con consonancia, cuando yo les pido qué entienden por consonancia, les debe de servir el término disonancia, porque yo también les puedo preguntar qué entienden por disonancia. ¿Sí, David? Pues quizás la consonancia y la disonancia es quizás con lo que estamos de acuerdo. No sé, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que las clases deberían ser presenciales en la UAS. O sea, a mí eso me parece algo consonante, algo que comparto, y lo disonante sería lo contrario. No sé. No, está bien, ¿no? Sí. La consonancia y la disonancia tiene que ver mucho con si encontramos relación, ¿verdad? Si encontramos correspondencia, ¿verdad? Es decir, eso nos puede hacer disonante o consonante algo. Fíjense. Vamos a ver. Esta teoría, fíjense, viene de muchos años atrás, ¿no? Desde ya por los años 50 del siglo XX. Porque en este momento de este espacio histórico, muchas teorías y experimentos pusieron un gran énfasis en el orden. El orden. Bueno, en la humanidad hemos tenido, desde antes de los años 50, pero en este momento tuvo un peso enorme, ¿verdad? Las teorías y los experimentos que ponían énfasis en el orden, en la congruencia. ¿Sí? Tiene que ver con la disonancia y la consonancia, la congruencia y la organización, pero en este caso, en el conocimiento y en la conducta. En general, el ser humano ha estado interesado siempre en el orden y la congruencia y la organización, en general, ¿verdad? Por eso que en nuestra sociedad, o dentro de nuestra sociedad, encontramos normativas con respecto al orden, ¿ah? Encontramos orientaciones en búsqueda de la congruencia, sobre todo en todo proceso de conocimiento y educativo. Y por supuesto la organización, que es si la sociedad es eso, es una organización formada por una cantidad de organizaciones, la familia para comenzar, la comunidad, la escuela, la iglesia, la sociedad en general. Sí, pero en este caso, ahí por los años 50, cuando hablamos de muchas teorías y experimentos, que pusieron una especie de interés fundamental, énfasis fundamental en el orden, la congruencia y la organización en el conocimiento y en la conducta. Es decir, hasta dónde hay orden en nuestro conocimiento. ¿Sí, Diego? ¿Podrías repetir eso del orden fundamental? Bueno, primero he señalado que yo diría, formas de expresarse la humanidad, como es el orden, la congruencia y la organización, lo podemos ver en términos generales, decía yo. ¿Verdad? En términos generales, no hay una sociedad que no trabaje lo que se llama el orden. Y a partir de ahí surgen las normativas, las leyes, etcétera. El orden, en todos los campos. Está presente la preocupación por el orden. La congruencia, por supuesto, sobre todo en los procesos educativos y de conocimiento. Queremos ser congruentes. Y la organización que se expresa también en toda la sociedad. Eso es en términos generales, jóvenes. En términos particulares, que es lo que vamos a tratar en esta teoría, es que las teorías y experimentos de esa época pusieron interés fundamental, énfasis fundamental
en el orden, la congruencia y la organización, pero del conocimiento. Ya no estamos hablando en términos generales, estamos hablando del conocimiento y de la conducta. Orden en el conocimiento. Es necesario tener orden en el conocimiento, congruencia en el conocimiento y organización en el conocimiento. Lo que nos lleva también a tener orden en la conducta, congruencia en la conducta y organización en la conducta. De esta manera se consideró, fíjense, que actos específicos de la conducta, como por ejemplo los juicios, las preferencias, las elecciones y otras acciones, podrían ser determinadas a partir de información sobre estados de consonancia. Fíjense, esta parte es interesante porque ya vamos a verificar cómo funciona eso. Y vamos a constatar si realmente funciona hasta el día de hoy. De nuevo, ¿qué se consideró? Que actos específicos, decía yo, de la conducta, fíjense, y he mencionado algunos actos específicos, como hacer juicios, como las preferencias, tenemos preferencias en todo. Preferencias en las relaciones humanas, preferencias en lo que consumimos, preferencias políticas, preferencias religiosas, etc. Entonces, decía, se consideró que estas acciones de la conducta, como los juicios, las preferencias, las elecciones, el acto de elegir, ¿verdad? Y otra cantidad de acciones podrían ser determinadas, fíjense, a partir de informaciones sobre estados de consonancia. Estados de consonancia. ¿Qué es lo mismo decirlo, para decirlo de otra manera? Sobre estados de equilibrio, orden, congruencia y consistencia interna, todo dentro del sistema cognitivo de una persona. ¿Sí? Es decir, eso es lo que se ha estudiado. Al margen de que si la persona tiene conocimiento falso, verdadero, al margen de eso. ¿Sí? Hay estados de consonancia o disonancia en el cerebro. En un momento determinado. Entonces estamos hablando pero aquí ahorita estamos hablando de el sistema cognitivo del ser humano, es decir, su pensamiento, su conocimiento, todo lo que tiene como representación en su cerebro. A partir de esto, el autor de esta teoría, que es Leon Festinger, estableció su teoría sobre la disonancia cognitiva. Esta teoría ha influido mucho en muchos procesos publicitarios y de marketing, porque también se emplea en las estrategias políticas electorales. ¿Y de dónde parte esta teoría? Parte de que la existencia de disonancia de un sistema cognitivo resulta psicológicamente incómodo y motiva a aquel individuo, por un lado, trate de reducir la disonancia y alcance consonancia. 2, evite situaciones e información que incremente la disonancia, ¿verdad? Y luego distingue en esta teoría entre fuentes de disonancia, medios para reducir la disonancia y condiciones bajo las cuales la disonancia puede ser aceptada. Vamos a ver si por el momento nos vamos siguiendo, ¿verdad? Estados de disonancia o consonancia. El estado de consonancia nos da cierta paz, nos da cierta tranquilidad, nos da cierto sentido de estabilidad. Esa parte, no sé si la hemos experimentado cada uno de nosotros o la hemos visto en otra gente. Al margen, de nuevo, como estamos hablando del sistema cognitivo, es decir, estamos hablando del conocimiento, al margen si ese conocimiento es falso o verdadero. No estamos discutiendo falso o verdadero. En algunos grupos de la humanidad, posiblemente lo falso y verdadero puede estar incidiendo
en un momento determinado en estados de disonancia o consonancia. Por ejemplo, en un grupo de científicos. Un grupo de científicos que estén indagando sobre una parte de la realidad. Es posible que en un momento dado experimenten disonancia o consonancia de una manera más objetiva. Pero, y podemos hablar de conocimiento más valedero. Pero en general, en la población en general, no importa si ese conocimiento es falso o verdadero. Lo importante es que la persona con ese conocimiento, falso o verdadero, se siente seguro. Se siente estable, se siente equilibrado. Falso o verdadero. Por ejemplo, una persona puede tener conocimiento, cierto conocimiento, sobre su pareja. Y ese conocimiento que tiene sobre su pareja puede ser falso o verdadero. En la vida real, eso se da. Puede ser falso o verdadero. Pero lo importante es que ese conocimiento que tiene le puede dar un grado de estabilidad. Por ejemplo, un conocimiento que su pareja es fiel. Su pareja es fiel. Y eso le da estabilidad. Pero ustedes saben que en la vida de la humanidad, con una gran frecuencia en las parejas, hay actos de infidelidad. ¿Me van siguiendo? No es nada extraño lo que les estoy diciendo. ¿Saben que se da esa relación? ¿Qué sucede cuando uno de la pareja encuentra inestabilidad? Dígame qué pasa. ¿Qué pasa? Cuando uno de la pareja se da cuenta que el otro le es infiel, ¿qué pasa? En el sistema cognitivo, ¿qué pasa? ¿Cambiaría la percepción que se tiene de la persona? Sí, cambiaría la percepción que se tiene de la persona, claro que sí. Pero ¿qué pasa en el sistema? ¿Qué más pasa? ¿Cuál es la reacción en la psiquis de esa persona? Reclamos. Reclamos, correcto, hay reclamos. Pero con relación a... Se abre una desconfianza y la relación, o sea, se desequilibra. Se desequilibra, exacto. Y ese desequilibrio crea disonancia. Anteriormente, los años anteriores que confiaba en la fidelidad, su estado era de consonancia y se sentía en paz, tranquilidad, seguridad. Y suponía que el conocimiento que tenía, independiente que era falso o verdadero, es posible que esta persona, esta pareja la estuvo engañando anteriormente, quizás en todo el tiempo de relación. Es posible, se dan casos así, pero en su sistema cognitivo no había esa información. Cuando se da cuenta de lo contrario, hay un caos, terrible caos, que lleva a una cantidad de otras reacciones, incluso lleva al suicidio en algunos casos. Vean la reacción del ser humano, el cerebro humano. Es decir, de un estado de consonancia se pasa a un estado de disonancia. Pero ¿a partir de dónde? De ese estado de la psiquis, del sistema cognitivo. Porque con la información que tenemos, falsa o verdadera, repito, voy a insistir en eso, logramos consonancia. Y se aplica en todos los ámbitos. En el campo religioso. Hay una cantidad de información, como puede haber información verdadera y falsa también. Pero la persona que profesa eso se siente consonante. ¿Verdad? Ya vamos a ver, por ejemplo, cómo es que se traslada uno de una religión a otro. ¿Por qué se traslada de una religión a otra?
si en un momento determinado, para permanecer en una religión, en una secta o en una iglesia determinada, la persona tiene que tener un estado de consonancia. Tiene que tener ese equilibrio, esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad. Ya dije, al margen de los falsos y verdaderos. Pero tiene esa tranquilidad. Tú ahí la tienes. ¿Mm? ¿Y por qué en un momento dado una persona se pasa a otra religión? O de un partido a otro partido político. Porque cada gente que milita en un partido o es afecto a un partido político, crea cierta consonancia con información que tiene en su cabeza, falso o verdadero, sobre ese partido, sobre esos líderes, etc. Entonces, fíjense, hay un momento en que puede haber estado de disonancia, de un quiebre. Entonces decíamos, según esta teoría, por cierto, ya el tiempo se nos va a agotar, jóvenes. Estoy viendo que ya nos quedan un par de minutos. Me gustaría dejar este par de minutos porque hay alguna pregunta con lo que estamos viendo ahorita, porque vamos a tener que continuar hasta la próxima clase con esta teoría. ¿Preguntas sobre la disonancia y la consonancia? Porque luego vamos a ver cómo se aplica esto en la publicidad o en el marketing. En las campañas electorales, miren, esto se ocupa. A propósito, se crean disonancias en el adversario, en la población que sigue el adversario. Se va a crear en una campaña disonancia y en sus adeptos se va a crear consonancia. Entonces, ¿cómo se trabaja? Vamos a verlo? Porque vamos creo que ya la mayoría ha pasado experiencias electorales y debe de entender en su cerebro algo de lo que ha pasado en estas campañas electorales. Y vamos a ver cómo el crear disonancia es un mecanismo en una campaña electoral, en una campaña política. Y también veámoslo en el caso de la publicidad de mercancías, ¿no? Hasta dónde se puede utilizar la disonancia y la consonancia. Sí, Daniel. Entonces, en ese caso, por así decirlo, de la política, un partido político cuando está haciendo su campaña puede hacer que disonancia en la gente, por así decirlo, cuando le tira al otro partido político. Claro, por supuesto. Mire, en la campaña cuando iba a ir Chafik padre, que fue como candidato a la presidencia, ¿qué es lo que se dijo? Que Chafik iba a quemar las Biblias, que iba a quemar iglesias, que les iba a quitar los hijos a los padres, y un montón de mentiras que se dijo, pero y eso acaso no crea disonancia. Crea disonancia, crea inseguridad. Y frente a esa disonancia, pues lo que se esperaba es que salieran corriendo a dar el voto por la derecha, por Arena. El miedo, que es una de las herramientas fundamentales en una campaña política. Desgraciadamente ha sido utilizado esto, no debería ser así. Pero en una sociedad que está en pugna, en lucha constante, se ha utilizado el miedo, desde siempre se ha utilizado el miedo. ¿Y el miedo para qué es? Para crear disonancia. Como dice un dicho, y ahí voy a quedar porque no quiero abusar del tiempo que ya no nos pertenece, como dice un dicho, en aguas revueltas, ganancias de pescadores. ¿Han oído ese dicho ustedes? Dígame si lo han oído. No. No. No, Lick. No. Sí. Bueno, pero a mí siempre me está preocupando de que hay ciertas fórmulas construidas en dichos, en modismos, etcétera, que se van perdiendo y es parte de nuestra cultura eso. Fíjense, en agua revuelta, ganancias de pescadores. Interesante, va con esto. En medio de un caos, para decirlo de otra manera, alguien va a ganar de ese caos. ¿No? Y en el caso electoral, pues tendría que ser el rechazo hacia el frente
y salir corriendo a darle el voto a la derecha. Sí, David. Solo no quería interrumpirlo, pero yo sí tengo otra clase ahorita y quería consultarle sobre hasta dónde viene el laboratorio que está programado para después de Semana Santa, para así repasarlo y la siguiente clase, no sé, preguntarle algunas dudas pendientes por ahí. ¿Cómo no, David? Así brevemente, ya no quiero quitarles tiempo. La Semana Santa es la próxima. Cabal comienza el domingo de Ramos, ¿verdad? De la próxima semana, ¿verdad? Hoy estamos ya, imagínense que hoy estamos 28. Entonces el próximo domingo ya es domingo de Ramos, así se llama, ¿verdad? Y de ahí viene todo el desarrollo de la Semana Santa. Vamos a venir hasta el martes de Pascua, ¿verdad? Bueno, tengan buen día, jóvenes, y vamos a Perdón, no, eran los temas, ¿hasta dónde? Ah, los temas. Vamos a ver, yo les sugiero estudiar hasta la teoría, hasta el psicoanálisis. Hasta ahí estudié. Bueno, jóvenes, entonces les deseo buen día y nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Buenas tardes. Gracias, Lick. Feliz Adiós, día. Lick. Gracias, Lick. Sí, como no. Andrea, ¿querías decir algo? Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar si va a subir las clases Sí, cómo no, solo que no las puedo subir de inmediato. Ok, perfecto. ¿Cómo Feliz no? tarde. ¿Cómo no? Igualmente. Alba y Alexander. A mí me gustaría quedarme un momento después de la clase para comentarle algo. ¿Cómo no? Con gusto. Yo también. Alexander, bueno, ya estamos fuera de la clase entonces. Veamos, hablemos. ¿Podría dejar de grabar la clase, licenciado, por favor? Ah, ¿cómo no? Bueno, no, claro que sí. Sí, claro. es que vea que fíjese que ya nos ha pasado que después los compañeros van a ver la clase para ver qué se habló. No, voy a quitar la grabación, como no, con gusto.